inconveniente con el horario, por eso estamos transmitiendo en vivo en este horario. Posiblemente estaremos todo lo que es el mes de febrero a esta hora, y luego pues seguirnos como de costumbre en nuestro horario de las 7 de la noche todos los jueves. En esta mañana quiero que oremos y pidámosle a Dios de que sea Él dirigiéndonos en todo lo que hagamos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por todo lo que ha hecho por nosotros, por tu gran misericordia, por tu amor, por tu bondad. Padre, en esta hora yo oro y te pido, Señor, que me guíes, me dirijas, y que tu Espíritu Santo use mis labios, mi mente, y que pueda compartir las Escrituras, tu palabra, con sabiduría, con denuedo. Señor, a esta hora te pido, Señor, que bendigas a todas las personas que se conectan a través de internet y los que nos ven a través de Canal 88. Invitamos al Espíritu Santo que sea el maestro de honor, el maestro por excelencia en esta hora, Padre. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar, como el tema aparece en pantalla, poniendo en orden nuestros pensamientos. Nos vamos a ir a Isaías 55, 8, por ahí vamos a comenzar el mensaje. Dice en Isaías 55, 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Acá mire lo que nos dice el Señor, y Él nos está hablando acá y dice que sus pensamientos no son iguales a los pensamientos del ser humano. ¿Por qué? Sabemos que Dios es un Dios sabio, un Dios lleno de sabiduría, un Dios omnisciente que lo sabe todo, que lo conoce todo, que conoce el pasado, el presente y el futuro, y un Dios soberano, un Dios omnipotente. Y los pensamientos de Dios son santos, son puros, es un Dios lleno de sabiduría. En cambio, el hombre, los pensamientos del hombre, después de la caída, no son pensamientos sanos. ¿Por qué? Porque cuando vino el pecado al mundo, cuando se dio el pecado, ¿qué sucedió? Vino a crear el desorden en la raza humana, en el ser humano. Y es por eso que al entrar el pecado en el mundo, en los seres humanos, se crea el desorden en el hombre, y luego crea el desorden en los pensamientos, en la mente del ser humano, que es el asiento donde están los pensamientos. Es por eso que hoy vemos en los seres humanos actuando de una manera totalmente irracional, cuando vemos tantos asesinatos, cuando vemos tantas violaciones de personas sin temor, sin empatía, abusando sexualmente de menores de edad, de niñas o de personas adultas, y no les interesa destruir emocionalmente, físicamente a una persona, a un ser humano. Entonces, cuando el hombre se separa de la gracia de Dios, cuando el hombre cae de la gracia de Dios, es cuando vienen a crearse el desorden en los seres humanos. Pero qué interesante de que hay una solución a esto. ¿Por qué? Porque por eso es que vino Cristo a traer al hombre
al camino verdadero, a traer al hombre, a que el hombre se ubique y se enmiende sus pasos y busque el camino recto que Dios quiere que nosotros andemos. Y como decía al principio, el estar separado de Dios, el estar alejado de Dios, el hombre, su mente no anda sana, su mente anda totalmente desordenada, vacía, distorsionada. De hecho, no va a pensar como el Señor quiere que nosotros pensemos, a como Él nos enseña en su palabra. Y Dios es claro cuando dice que mis pensamientos no son tus pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Imagínense cómo Dios se compara con el hombre, que dice que los pensamientos de él son más altos hasta los cielos. Como son más altos los cielos que la tierra, dice, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. En Proverbios podemos nosotros leer, irnos a Proverbios, y habíamos tocado este pasaje bíblico. Mire qué interesante. Dice en Proverbios que según lo que el hombre piensa, lo que hay en su mente, así es él, y así va a actuar, y así va a ser su conducta, su comportamiento. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y es cierto, hermano. ¿Qué hay en la mente del hombre? ¿Qué hay en el corazón del hombre? ¿Qué hay en la mente del hombre donde es el asiento de los pensamientos? ¿Qué hay en el alma? Porque estamos viendo de la parte interior del hombre. Y aquí este sabio Salomón, el proverbista, dice que por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Qué triste es escuchar a una persona que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo, que no es creyente y que nunca ha tenido un encuentro personal con Dios, escucharlo hablar, ver sus actitudes, ver sus comportamientos, su conducta. Qué triste es, porque estas personas, cuando usted lo escucha hablar, no lo va a escuchar hablar nada bueno, o sea, cosas que edifiquen, que ayuden, que cambien la vida de otras personas. ¿Por qué? Porque en su mente solo hay cosas vanas, aún cosas, podríamos decir, cosas diabólicas, dañinas, que más bien si tienen la oportunidad de robarle a alguien, si tienen la oportunidad de cometer un delito, eso a ellos no les impide. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en su mente, el hacer la maldad, el maquinar cosas que prácticamente hieren y dañan y destruyen al prójimo, al vecino, al ser humano. Por eso fue claro lo que el sabio Salomón cuando dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, es decir, en su mente, lo que hay en su mente, así él, es decir, ¿qué hay en nuestra mente? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué hemos almacenado durante todo este tiempo desde que nosotros nacemos y venimos creciendo? ¿Cómo hemos sido formados? ¿Cómo hemos sido criados? ¿Cómo nos han instruido? ¿Cómo nos han enseñado? ¿Con quiénes hemos estado? ¿Quiénes han sido nuestros maestros? Toda esa información que guardamos en nuestra mente, como una computadora, si no es una información sana, que viene de los pensamientos de Dios, de la palabra de Dios, entonces nuestra conducta no va a ser buena, nuestro comportamiento no va a ser bueno, nuestra conducta no va a ser acorde a lo que la palabra de Dios lo enseña, porque todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, todo lo sano viene de Dios, de arriba. Entonces Dios vino a eso, Jesucristo vino a eso, a poner en orden nuestros pensamientos,
Claro, esto no es de la noche a la mañana, sino este es un proceso, porque el Señor quiere ordenar nuestros pensamientos que están en nuestra mente, ir depurando y comenzar a filtrar todo aquello que no viene de Dios. ¿Cuánta gente piensa en el suicidio? Y eso no viene de parte de Dios. El suicidio, gente que cree que por un problema que está atravesando o le acaba de pasar algo, no sé, problemas económicos. Yo estaba viendo la noticia, no sé quién, en Nicaragua, de un hombre que le robaron todo su dinero y le robaron su camioneta, y al sentirse sin nada vino y se quitó la vida. Qué triste, ¿verdad? Porque por todo lo que él estaba pasando no había motivo de quitarse la vida. Entonces, pensamientos de suicidio que vienen a la mente de muchas personas, quizás el que está viendo el programa, no es motivo de tomar esa decisión, porque para eso vino Cristo, para darnos una salida, para darnos una solución a esa situación que nosotros estamos pasando, porque el Señor es el que nos puede ayudar a salir adelante en medio de cualquier problema o dificultad. Él lleva nuestras cargas, no estamos solos. Entonces, hermano, el Señor quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida, nuestra mente, alma y corazón. Por eso la Biblia es clara, dice que nos entreguemos todo en sacrificio vivo. Una vez que venimos a Cristo, el Señor comienza a reprogramar nuestra mente, hermano, a comenzar a quitar todo aquello que no viene de parte de Dios, todos aquellos pensamientos dañinos, negativos, pensamientos de odio, pensamientos de resentimiento, pensamientos de rencor, pensamientos de matar, pensamientos de suicidio. Todos esos pensamientos, ¿cuántas personas han venido a Cristo y han venido con tantas cosas? No es la primera vez que he platicado con personas y me han dicho, antes de venir a Cristo, yo quería vengarme de X o Y personas, quizás decía alguno de mi mujer porque me fui infiel y me dejó en la calle y me corrió y me quitó todo, y yo me quería quitar la vida. Primero dice, y también quitársela a ella. Entonces, todas esas cosas, solo Dios, con su poder, puede arrancarlo de la mente, del corazón del hombre. Porque mucha gente que viene a los caminos del Señor, mujeres abusadas sexualmente, y dice, y yo veo a las personas que me han hecho daño y andan como tranquilos, común y corriente, no ha pasado nada. Y yo estoy viviendo con este trauma, con estas heridas físicas, emocionales. Y entonces, solo Dios puede sanar el corazón, la mente, el interior del ser humano. En Romanos 1:28, mire cómo está la mente del hombre, del ser humano sin Dios, apartado del Señor. Romanos 1:28. Mire lo que dice acá. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando el hombre no quiere saber nada de Dios y no toman en cuenta a Dios en nada, no quieren tener ninguna relación con su Creador. Dice la palabra de aquí escribe el apóstol Pablo, que dice que Dios los entrega a una mente reprobada, de ser una mente descalificada, una mente que no pasa el test, el examen, descalificado totalmente. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así está la mente del ser humano, del hombre sin Dios. Y Dios, ya por último, el Señor los deja.
hagan lo que ustedes quieran. Tarde o temprano van a asumir su consecuencia. No os engañéis, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Así que no nos engañemos. Tarde o temprano nuestra conducta, nuestras malas acciones, nuestro mal comportamiento, vamos a asumir las consecuencias. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando el hombre no quiere tomar en cuenta a Él, cuando el hombre no quiere saber nada de Dios, nada de su Creador, dice que Dios los entrega a una mente reprobada, es decir, descalificada totalmente, para hacer cosas que no convienen. Y dice, estando atestado de toda inmundicia, miren lo que dice, fornicación, porque eso es lo que hay en la mente del ser humano. Su mente se llena de toda inmundicia, toda suciedad, fornicación, perversidad, maldad, lleno de envidias, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. De esto se llena la mente del hombre cuando no quiere saber nada de Dios. Y una mente reprobada por Dios es una mente que Dios no está ahí, y esa mente llena de cosas que no son, como le digo, correctas, lleno de pensamientos malos, dañinos, pensamientos de homicidio. Imagínense una persona que tiene en su mente de matar a su esposa, una persona que tiene en su mente de cometer una violación. Si eso está ahí, lo va a planificar tarde o temprano, y cuando tenga la oportunidad, va a llegar a la acción. Por eso, todas las personas que están viendo el programa, si usted no ha venido a Cristo y usted está teniendo una lucha en su mente, porque las batallas fuertes que tenemos los cristianos y los seres humanos están en la mente. Si usted no deja a Dios que controle sus pensamientos, su mente, usted va a llegar a cometer cosas que después se va a arrepentir. Personas que no son creyentes y no han venido a Cristo y están batallando, luchando con pensamientos de suicidio, pensamientos de asesinato, pensamientos de homicidio, pensamientos de venganza, pensamientos de odio, de rencor, que yo me la voy a desquitar, que le hiciste esto a mi hija, y que tarde o temprano que yo tenga la oportunidad, te voy a hacer lo que le hiciste a mi hija. Muchas personas dicen eso. Muchas personas dicen eso. Yo voy a vengarme. Y es triste porque la gente se enferma cuando hay esos pensamientos de odio, de rencor, de homicidio, de pensamientos de lascivia. Imagínense las personas que pasan adictas a la pornografía. Esas personas, su mente está lleno de imágenes obscenas, y lo que ven en la imagen, en los videos, luego lo quieren poner en práctica en las personas, en niños, niñas, mujeres. Y ahí es donde se ve, hermano, las violaciones, y una violación después lo lleva a un asesinato también. Entonces, imagínense cómo estamos en este mundo donde hoy tenemos acceso a la información a través de la tecnología, el internet. Tan fácil es accesar a todo tipo de información, que antes era difícil. Y de eso se está llenando este mundo, de tanta basura, tanto en los jóvenes, que ya desde niños lo están siendo instruidos, reprogramados, y le están enseñando cosas malas, y los niños están creciendo con eso como que eso es común, normal. Ven la televisión, ven el internet, y le están enseñando a ellos que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo es normal. Estamos en el siglo XXI. Que la pornografía no es malo,
que desnudarse ante los medios, ante la televisión, no es malo, todo es normal. Para hacer un anuncio en la televisión, para hacer un comercial, es necesario ahora que las muchachas jovencitas aparezcan desnudas para tener un buen rating y una buena demanda de los productos. Y eso se ve, ya todo se está viendo normal. Imagínense para dónde vamos. Entonces, todas esas cosas que estamos mencionando aquí, cuando las personas no dejan que Dios gobierne, controle su vida, sus pensamientos, tarde o temprano los va a llevar a la destrucción. Ahora no digo que los hijos de Dios totalmente tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ellos y el Espíritu Santo te va a dirigir, te va a guiar y Él te va a decir, mira, esto no es bueno, aléjate de eso, apártate de eso. Y el Señor, hermano, te va a limpiar de todos malos pensamientos, de todo aquello que te está haciendo daño, porque el odio, el rencor, la amargura, eso te produce otro tipo de enfermedades. Entonces Dios quiere liberarte de todo eso. En 2 de Corintios, miren lo que dice 2 de Corintios 3:14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿De quiénes? De los hombres, de las mujeres que andan separados de Dios. El apóstol Pablo escribe aquí, pero el entendimiento de ellos se embotó, y la palabra embotó, según en el griego, quiere decir se endureció, se petrificó. Imagínense la mente de una persona que Dios no ha venido a su vida. Dice que es una mente petrificada, dura, endurecida. Una mente de una persona así es una persona que no la piensa ni una ni dos veces asesinar, violar, matar y hacer cuantas cosas. ¿Por qué? Porque en ellos, como se ha vuelto dura, petrificada, no razonan correctamente. Pero eso no quiere decir de que si cometen cualquier acto delictivo no van a asumir las consecuencias, porque no están eximidos de responsabilidades. Todo aquel que quebranta y transgrede las leyes de un estado, de la ley jurídica de un estado, tienen que pagar las consecuencias, tienen que ser castigados. Y entonces, hermano, así está el hombre sin Dios. Escribe el apóstol Pablo, dice, pero el entendimiento, la mente del hombre apartado de Dios, separado de Dios, se embotó, se endureció, se petrificó, porque hasta el día de hoy, dice el apóstol Pablo, escribe, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y en 2 de Corintios 4:4, estamos acá, leemos otro pasaje. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Entonces, hermano, es importante. 2 de Corintios 4, estamos ahí. 2 de Corintios 4:4, perdón, en los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento. ¿Quién tiene ciego a los seres humanos? Satanás. Y es lo que compartí al principio, de que cuando el hombre no había caído de la gracia de Dios, tenía una mente sana, y era una mente de inocencia, era inocente. Pero cuando cayeron de la gracia de Dios, eso vino a crear el caos, el desorden en el ser humano. Y como consecuencia,
vino a crear ese caos en la mente del hombre, del ser humano, a desordenar su mente, a desordenar sus pensamientos. Y aquí el apóstol Pablo claramente lo dice, que el Dios de este siglo, en este caso Dios con minúscula, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, de las personas no creyentes, cegó el entendimiento. Imagínense, hermano, no pueden ver, están ciegos, no saben ni si están actuando en lo correcto, si están razonando en lo correcto, no saben si van por el camino idóneo, no saben, hermano, están ciegos, está cegada su mente, está endurecida su mente, está petrificada, son marionetas, son títeres de Satanás. Eso es lo que pasa con el hombre cuando está controlado por Satanás. Su mente está siendo controlada por Satanás. Decía un maestro que la mente es donde Satanás opera, es el taller de Satanás, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí, usted le puede hablar de Cristo a la gente y más bien se burla, se ríe, no quiere, están ciegos. Para ellos es una locura que uno les predique, les hable del evangelio de Jesucristo. Están ciegos, su mente está entenebrecida, está oscurecida. Su mente está, como dice el apóstol Pablo, está petrificada, está endurecida. Entonces, ¿cómo pueden venir al conocimiento de la verdad? Solamente Dios con su poder. Solamente Dios con su poder. Por eso leíamos al principio que según el hombre piensa, según los pensamientos que hay en el hombre, así él va a actuar, así va a ser su comportamiento. Por eso nosotros tenemos que estarnos alimentando de la palabra de Dios, porque el proceso de reordenamiento de nuestro pensamiento, el proceso de transformación de nuestros pensamientos, hermano, es paulatino, es progresivo, porque aún estando en Cristo, imagínense, tenemos lucha, ¿cuánto más los que no tienen a Cristo en sus vidas? ¿Cuánto más los que no tienen a Cristo en sus vidas? Efesios 4:17 dice, el apóstol Pablo habla de la nueva vida en Cristo Jesús. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Pablo se refería a los no judíos, pero la idea aquí es de los que no son creyentes, ¿verdad? Entonces, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y aquí la palabra vanidad prácticamente se refiere a una mente vacía, a una mente, hermano, totalmente que no tiene nada bueno que dar, que expresar. Escuche usted a una persona que no tiene Cristo en su corazón. Escuche hablar a dos personas que Cristo no ha venido a sus vidas, hermano. Usted como cristiano, usted solo los va a escuchar y no va a escuchar nada edificativo, nada bueno, solo cosas vanas, vacías. Y eso es lo que decía el Pablo, que andan en la vanidad de su mente. Y luego habla teniendo el entendimiento entenebrecido, imagínense, oscuro. Así está la gente sin Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así están, hermano. Y luego leemos más adelante, los cuales después que perdieron toda sensibilidad
Eso es lo que pasa cuando el ser humano, separado de Dios, se vuelve sin empatía, hermano. Dice que pierden toda sensibilidad. Imagínense cómo son insensibles. Cuando su mente está dura, entenebrecida, petrificada, dice el apóstol Pablo, se vuelven insensibles, pierden toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso es que vemos tanta maldad, por eso que vemos tantos asesinatos, por eso que vemos tantos homicidios, tantas violaciones, tantos abusos, porque así está el hombre apartado de Dios. Se vuelve insensible. La misma Biblia dice, aún en estos tiempos, que por haber tanta maldad en el mundo, el amor de muchos se ha enfriado. Y qué interesante lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí. Dice que nosotros no debemos de ser así. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en Cristo. Dice en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es todo lo contrario. Dios, a través de Cristo, nos ha hecho libre. Y nuestra mente tiene que ser limpia, sana, transformada y alcanzar la mente de Cristo. Miren, se lo voy a leer nuevamente. Dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero que en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, en aquel tiempo se refería a los que no eran judíos, pero la idea es a aquellas personas que no han venido a Cristo, que no son creyentes, que anden en la vanidad de su mente vacía, teniendo el entendimiento entenebrecido. Así está la mente del hombre, la mente del ser humano sin Dios, una mente entenebrecida, una mente oscura, cegado por el Dios de este siglo, una mente endurecida, una mente petrificada. A eso se refiere el apóstol Pablo. Y luego dice: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tienen duro el corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, mire qué peligroso es, hermano. Por eso no hay nada bueno en la mente del ser humano que se deja controlar por Satanás. Y lo decía al principio, la mente es el taller de Satanás. ¿Quién controla nuestra mente? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué pensamiento tenemos en nuestra mente? Así vamos a ser personas de bien. Según lo que hay en nuestra mente, en nuestro interior, así vamos a actuar, así va a ser nuestra conducta, así nos vamos a comportar. Eso depende de qué estamos nosotros almacenando en nuestra mente. Porque en la mente es el asiento de los pensamientos, en la mente está el intelecto, tiene que ver con la voluntad con la voluntad del hombre, el alma del hombre. Entonces, hermano, pero dice el apóstol Pablo, dice que el hombre, cuando es cegado, cuando está totalmente poseído por Satanás, pierde toda sensibilidad y se entregan a la lascivia. Imagínense. Por eso vemos tantas violaciones, tanta gente adicto a la pornografía, tanta gente una vida llena de promiscuidad, caído en la prostitución, en el adulterio, en el homosexualismo. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, si en verdad has nacido de nuevo, si en verdad Cristo mora en tu vida, si en verdad le habéis oído
y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Y luego dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Mire qué interesante. Que nos despojemos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué? Una persona que viene del mundo, una persona que ha venido de una vida promiscua, una vida llena de adulterio, una persona sumergida en la prostitución, ya eso se ha convertido en un vicio, está viciado. Entonces cuando viene a Cristo va a batallar y luchar con ese tipo de adicciones, con ese hábito que antes lo tenían atado, sumergido. Entonces dice que tenemos que ser despojados de todo eso, dice el apóstol Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber un proceso de renovación, de transformación en nuestra mente. Usted platica con gente que no tiene a Cristo y usted habla con ellos y más bien se burlan de uno, porque le dicen, vos pareces tonto, imagínate cuántos años tenés de estar con la misma mujer que tenés. Así le dicen a uno, vos pareces idiota, mirá cuántos años tenés, 30 años y no cambias de la misma mujer, no te aburre. Así le dicen a uno. Mire yo cuántas mujeres tengo. Yo tengo amigos que cambian de mujer como cambiar de ropa interior. Tienen una diferente cada semana. Tienen hasta 7 mujeres. Y cuando hablo con ellos, se ríen. ¿Por qué? Porque para ellos vivir una vida de promiscuidad, de fornicación es normal. Para ellos. ¿Por qué? Porque su mente, hermano, no ha sido transformada a la mente de Cristo. Y Pablo dice, en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, tenemos que ser despojados de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Venimos a Cristo, pero todavía estamos luchando y tiene que ser desbaratados, destruidos todos aquellos malos hábitos que traemos nosotros en el pasado. Y luego dice, tenemos y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A eso Dios nos llamó. Para eso, con ese propósito, Dios nos creó a nosotros. Nos creó, dice, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros somos miembros los unos de los otros. Y bueno, y comienza a hablar, hermano. Y luego dice, miren, en el versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Imagínense cómo nos enseña aquí hasta ese vocabulario, hermano, de mucha gente que viene del mundo, viene de esa vida mal hablada, de tantos años de ser así. Cuando vienen a Cristo tienen que cambiar su vocabulario. Y luego dice en el 28 que el que hurtaba no hurte más. En derecho la palabra hurto y robo son totalmente diferentes. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y en el 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. No contristemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora dentro de nosotros y el Espíritu se entristece
el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros comenzamos a hacer cosas indebidas y comenzamos a darle cabida a aquellos malos pensamientos y obedecerlos. Entonces, el hecho de que ya seamos cristianos no significa que no tenemos guerras espirituales, no significa que no tenemos lucha. Y la guerra espiritual es en nuestra mente. Pero hay una total diferencia de que Cristo mora en nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo nos va a decir, mira, eso no está bueno. El enemigo te va a poner cosas en nuestra mente y que puede ser que estés a punto de hacerla, pero el Espíritu te va a decir, no lo hagas. Y si somos gente obediente, nosotros nos vamos a detener y vamos a obedecer la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede con la gente que no tiene a Cristo? ¿Qué sucede con la gente que no tiene al Espíritu Santo? Dice que su mente está insensible, su mente está dura, es decir, no escuchan la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en ellos. Vámonos a Timoteo, primera de Timoteo 6, primera de Timoteo 6:5. Qué interesante, hermano. En esta mañana estamos hablando acerca de cómo poner en orden nuestros pensamientos. Tenemos que ser alimentados de la palabra de Dios, buscar de la presencia de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios para que nosotros estemos llenos de los pensamientos de Cristo. Porque en la palabra de Dios, en la Biblia, es donde nosotros nos llenamos de los pensamientos de Dios. Y comenzamos, hermanos, a almacenar toda esa información de nuestro Dios. Y cuando vengan aquellos pensamientos que no vienen de Dios, como por ejemplo, ustedes han fijado en los dibujos animados, en los muñequitos que decimos nosotros, que de repente parece un ángel vestido de negro, pintado de negro, y motivando a la persona a que cometa un delito o a hacer algo malo. Pero también al otro lado aparece un ángel vestido de blanco y diciendo, no lo hagas. Y parece mentira, pero así es la lucha en el interior del hombre, en la mente del hombre, cuando el hombre está siendo llevado a cometer algo ilícito, por ejemplo. Vamos a leer lo que dice en 1 Timoteo 6:5. Mire lo que dice por acá. 1 Timoteo 6:5. Disputa necia de hombres corruptos de entendimiento. Mire cómo Pablo, hermano, enseña por acá. ¿Cómo está el hombre sin Dios? Aquí estamos hablando de la mente del ser humano. Dice que está corrupto de entendimiento. Tiene una mente prácticamente, según la idea que quiere dar a entender acá el apóstol Pablo, es que la mente del hombre dice que es necia, corrupta, podrida, sucia de entendimiento y privado de la verdad. Así están. Entonces una persona así, ¿qué no puede hacer? Como le decía al principio, según el hombre piensa, según el hombre tiene pensamientos en su interior, según piensa, así va a actuar. ¿Qué pensamiento hay en tu mente? ¿Pensamientos de qué? Y si dejas que te gobiernen esos malos pensamientos y te controlen, vas a actuar según lo que hay en tu corazón, en tu mente. Por eso es que solamente Dios, hermano, puede ayudar al hombre, al ser humano, a salir de toda esa guerra, de esa guerra. Problemas de depresión,
problemas de suicidio. Ahí están los psicólogos luchando con la gente que está deprimida, gente que no quiere salir de su habitación, de su cuarto, porque están invadidos con pensamientos negativos, quizás no se aceptan a sí mismos. Problemas, imagínense, de autoestima, o problemas que le pasó un problema familiar, perdió un ser querido, y viene el enemigo y lo invade con pensamientos negativos, que Dios no existe, mira que Dios no te ama, que Dios no está al lado tuyo porque perdiste a tu hijo, perdiste esto. Y gente que se vuelve en contra de Dios. Y caen en depresión. Y es ahí donde el enemigo se aprovecha y comienza a meterles pensamientos de suicidio. Pero Dios quiere libertar a esas personas que están sumergidas en la depresión, que están sumergidas en esos pensamientos que están la están dañando emocionalmente. Yo en esta mañana le quiero decir a usted que solo Dios te puede ayudar. Es cierto, existen los psicólogos, te pueden ayudar hasta cierto punto. Un psicólogo te puede dar una terapia, pero el psicólogo no puede entrar más allá del ser, el interior del hombre. El psicólogo no puede saber a ciencia cierta, decimos nosotros, no puede saber realmente cuál es tu problema, porque el problema del hombre es espiritual. El problema del hombre es espiritual. Y solo Cristo puede liberar, sanar, cambiar a esas personas. Porque Él vino por eso, para librarnos de la esclavitud del pecado, para romper toda esa atadura, todas esas cosas diabólicas que hay en el hombre, en el ser humano. Qué terrible ver a alguien. Yo he visto personas, por cosas que el enemigo le ha metido en la mente, hasta su manera de actuar, su manera de caminar, hasta el cuerpo se le ha deformado, porque el diablo le ha dicho: vos no sos hombre, sos mujer. Imagínense que ya hasta el cuerpo se le ha, hasta el cuerpo, la columna se le ha hecho curva, y otros caminan de un lado. ¿Por qué? Porque el enemigo le ha metido eso en la cabeza cuando no es cierto. Solamente Cristo puede libertar y transformar al hombre. Solamente Cristo puede renovar esos pensamientos que no vienen de Dios. Solamente Él. Y yo les decía, un psicólogo te puede ayudar, sí, hasta cierto punto, pero yo le recomiendo, busque un psicólogo que sea creyente, que verdaderamente ame al Señor, a Cristo, que haya nacido de nuevo, porque Él te puede dar a una consejería, una terapia, pero Él te va a llevar a Dios, te va a llevar a Cristo. Así es, hermano. Así está el hombre. En Tito 1:15, para ir terminando, mire lo que dice por acá: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así dice literalmente aquí, hermano. Qué clase palabra de parte del apóstol Pablo. Todo lo que he estado compartiendo en esta mañana no viene de mí, viene de la palabra de Dios. Así está el hombre. Por eso yo le aconsejo a las jóvenes, tanto hombre como mujer, si es cristiana, busque a alguien que sea cristiano, porque no hay comunión en la luz con las tinieblas. La Biblia es claro. Y dice, una hermana no se puede unir con yugos desiguales. Imagínense una mujer que supuestamente
es cristiana y ama a Dios y se casa con un impío, como lo que estoy describiendo ahorita, así tiene su mente una persona que no conoce a Dios. Pablo dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. No ha habido una transformación en su mente, en sus pensamientos. Por eso la Biblia es clara, no puede unirse una muchacha cristiana con un impío, con una persona que no ha nacido de nuevo, hermano. Después que no se lamente, o viceversa. Porque el hombre que no tiene a Dios, su mente no es controlada por el Espíritu Santo. En su mente, dice la Biblia, que está entenebrecida, que está petrificada, que está endurecida y está insensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Así que le damos gracias a Dios en este tiempo por el mensaje que hemos compartido en esta mañana. Dios bendiga a todos los que nos han estado viendo a través de nuestro programa. Les animo a que siempre nos sigan todos los jueves a las 7 de la noche. Hoy estamos haciendo una excepción porque hemos tenido unos compromisos el jueves por la noche y casualmente durante toda la semana. Entonces yo le animo a que nos sigan a través de el programa de televisión todos los jueves a las 7, y por algunas excepciones vamos a estar transmitiendo el programa en vivo todos los viernes a las 10 de la mañana, posiblemente por este mes de febrero, y luego nos incorporamos normalmente a mi programa, que es de costumbre todos los jueves a las 7 de la noche. También quiero anunciarle que también, si usted necesita todo tipo de trámite legal que tenga que ver con propiedades, inscripciones, todo, estamos a la orden. Oiga, si usted está viendo en mi programa, más adelante pues voy a poner mi número de teléfono ahí para cualquier contacto que usted quiera hacer. Estamos a la orden por nuestro servicio, todo tipo de trámites legales que usted quiera, inscripciones, propiedades, bienes muebles, inmuebles, toda lo que es la parte civil, asesoría en familia, estamos a la orden. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, te doy gracias en esta hora, gracias por todo este momento, gracias por la oportunidad que me has dado, Señor, el haber compartido tu palabra con todos los amigos, con todos los fieles televidentes a nuestro programa. Gracias, Señor, porque en esta mañana yo sé que tú has hablado a cada persona, a cada amigo, a cada creyente, y bendice a cada una de las personas que estuvieron con nosotros en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú has hablado a cada familia, a cada hogar, por haber compartido tu palabra, Señor, y sé que tú has llegado al corazón de las personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a cada persona que también está enferma, oramos por ello, por salud. Bendice a aquellas personas que necesitan salir de ese problema, Señor, de la depresión. Yo te pido, Señor, que tú rompas y quiebre toda cadena diabólica, Señor, que tiene controlado las mentes de las personas, Señor, por el que hay problemas, Señor. Oro por las personas que están en los hospitales, oro por las personas que tienen necesidad, que no tienen empleo, provéele un empleo, Señor. Por aquellas personas, Señor, que no tienen trabajo, provéele un trabajo. Por aquellas personas que tienen problemas en su matrimonio, oro por ellos, Señor. Te los bendecimos, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Dios me los bendiga y estamos nuevamente en la próxima edición. Buenos días. Los viernes, desde las 8 de la noche, conéctate con el fuego, la unción y la gloria sobrenatural de Dios en Fe y Esperanza, radio y televisión. Administración